Ya está. Ahora sí digamos lo que se puede publicar. Bueno, les voy a compartir algo como parte de la formación cristiana. De antemano, para no olvidarme, invitarles, el colegio les ha enviado a todos los familiares y a todos a todo el personal docente, todos los involucrados con el Colegio San Gabriel, la invitación para participar del Trido Pascual, ¿sí? Así que ustedes tienen ese dato, esa información, la invitación está hecha y pues ya depende, ¿no? De cada uno de ustedes. Si no van a poder asistir a un templo, varios creo que sí podremos asistir, pero hay otros que por las situaciones, ¿no? De pronto alguno está contagiado y necesita pues guardar, ahí sí, guardarse para evitar el contagio con otras personas, ¿no? Sobre todo eso. O tal vez también pues quiere resguardarse de igual manera, pues asista a través de la invitación que se hace con el correo que que envía desde Pastoral, ¿no? A través de la comunicación general del colegio. Tengan en cuenta eso para que de alguna manera pues puedan también participar, ¿sí? Y en ese sentido, quiero hacerles la invitación general respecto de pensar un poquito esto, ¿ya? Fíjense bien cómo está colocado, ¿eh? Semana Santa. Está, Santa está colocada con letras grandes, ¿ya? Con letras bien grandes. El motivo porque no hay dos, ni tres, ni cuatro Semanas Santas, como decía alguien en el año para la iglesia, sino una de manera específica, declarada esta semana. Empezamos ayer, pero específicamente hoy decimos lunes santo, martes santo, miércoles santo y así, ¿no? ¿Sí? Y es para que tengamos un poquito también presente el momento en que nos encontramos. Fíjense que el sacerdote me contaba que los del COE Nacional llamaron al arzobispo para preguntarle, Monseñor, ¿y cómo vamos a hacer con el feriado? ¿No? Entonces, claro, o sea, es una cosa que se sale de los límites de la iglesia, ¿no? El feriado. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? En otras épocas pues todo este tiempo era vacación, se dedicaba realmente, o por lo menos se invitaba a pensar en, en este momento tan trascendental para la humanidad, ¿no? Luego ya, pues, hace unos años atrás quitaron todo ese tipo de feriados, estas cosas, dijeron mejor trabajemos. Bueno, entonces tengamos presente esto, ¿no? Esa parte, esas palabras que están ahí en inglés, ¿no? El hecho de que nos perdona porque no sabe lo que hacemos, ¿no? Perdón, nosotros no sabemos lo que hacemos, ¿eh? A veces por ignorancia, pero otras porque realmente no nos alcanza el entendimiento para cuando cometemos un pecado, le faltamos a alguien, no alcanzamos a ver realmente las consecuencias que todo eso tiene, ¿no? Con las cosas que hacemos y que decimos inclusive. Y esa frasecita que está en rojo es de la plegaria del pregón pascual, ¿no? Que se canta el sábado de gloria, que es profunda como para pensarla, ¿no? ¿Qué mereció tan grande Redentor, no? Que es profunda, profunda. Oh, feliz culpa. Por eso la invitación con esto que ya les he compartido, les compartí esto ya temprano a todos los paralelos. Si desean seguirlo, no desean, es cosa suya. Ya es cuestión de su voluntad, pero es la invitación que les hace el profesor de formación cristiana Edesi. Y lo importante en todo este tiempo es hacer un silencio santo para escuchar a Dios, ¿no? No un silencio de estar callado y ya, sino algo más importante, el silencio con el sentido de poder escuchar a Dios, ¿no? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, en ese sentido, aquí hay como un itinerario de poder pensar, y solo voy a hacer un comentario breve de estos 3 primeros días, que estamos aquí lunes, martes y miércoles, ¿no? El resto revisen lo que está viviendo. Lunes Santo, les invito a pensar en la Santísima Virgen María como corredentora. Mucho cuidado, el único redentor es Jesucristo, no hay nadie más, pero es la Virgen María en el papel de colaboradora, ¿no? Con su sí para que naciera el Hijo de Dios, con el estar presente y estar ahí a los pies de la cruz,
aceptar la donación que hizo Jesús al mundo entero, de que ahora María, la Virgen María es madre de todos, ¿no? Y muchos otros aspectos, el estar luego junto con Jesús, pues bueno, de manera particular ella, junto con los apóstoles, esperando la venida del Espíritu Santo, ¿no? Para que la iglesia cuaje realmente en sus inicios. Pensar todas estas cosas, ¿no? Durante muchos años ha habido la petición de que se declare este quinto dogma de María Corredentora y Madre de la humanidad, Madre de todos los pueblos, como se dice en Holanda, ¿no? Sin embargo, a pesar de las peticiones, no se ha hecho. Benedicto XVI, por ejemplo, dijo que se tenga mucho cuidado con el hecho de confundir, ¿no? Esto de corredentora, que no, la Virgen María no estuvo en la cruz como Jesucristo, pero compartió ese dolor de una manera especialísima, eso sí. Y bueno, la semana pasada nada más se ha negado por segunda vez en esta época de manera tajante el hecho de que no es y ya está, ¿no? Se negó rotundamente, a pesar de todo lo que han dicho otros papas y a pesar de todo lo que dice la tradición y el magisterio. Lo que no se ha dado todavía es, pues, la declaración de este quinto dogma y por lo menos por ahora no se va a hacer. Bueno, y para este martes tener presente algo, ¿no? Se está hablando de que es importante la fraternidad universal, que todos somos hermanos en el mundo, que tantas cosas, nuestro Dios, el mismo Dios. Bueno, si eso es cierto, entonces, ¿quiénes deberían ser hermanos en Cristo? ¿No? Así de sencillo, los que proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Si un budista hace eso, pues entonces es mi hermano, ¿no? Si un taoísta, si un musulmán, sí. Entonces, estamos por buen camino, ¿no? Además, ahora se nos pide a los católicos desde hace rato, no solo ahora, ¿no? Que tengamos cuidado, que no mencionemos, por ejemplo, con los hermanos separados o protestantes o evangélicos, o no, que no les mencionemos a la Virgen María porque entonces se van a sentir mal. Pero si es la verdad de los católicos, entonces yo tengo que hablar de mi verdad, ¿no? O que no se mencione a los musulmanes de otras cosas porque entonces la toleran. No, no, no. La iglesia tiene que hablar de lo que le corresponde. Y si no le agrada, pues que piense, ¿no? Por supuesto, con caridad y todo eso, pero hay que hablar de la verdad. Y el miércoles para pensar en esto de cuál es la Pascua que me corresponde vivir, ¿no? Aquí hay un videito que les voy a pasar que quiero, les voy a dejar igual el link y todo eso si quieren revisarlo nuevamente, pero quiero asegurarme que lo escuchemos. Es una meditación bien simpática. Bueno, el resto lo podrán ver ustedes. Y entonces, en esta semanita, de manera especial, la invitación de lo que habíamos visto ya hace rato, de vivir esto, de lo que San Ignacio nos dice, ¿no? Vivir en estado de gracia, vivir de santidad, pasar de ese querer humano al querer divino, mediante estas piedritas para irnos asegurando las cosas básicas, sustanciales, mediante la oración, el ayuno, ¿no? La Eucaristía, la lectura bíblica, la confesión. ¿Sí? Si podemos asistir a la iglesia, asista. Si necesita confesarse, confiésese. Si tiene algún pecado grave, mortal, confiésese para que no se acerque a la comunión de manera sacrílega, ¿no? ¿Sí? Sí, tengan en cuenta esas cosas. Lastimosamente, en muchas iglesias se está siguiendo el mandato de que hay que comulgar en la mano, ¿no? Pero la tradición de la iglesia dice otra cosa. Acuérdense de lo que les decía, que sí, hasta época de Santo Tomás se comulgaba en la mano, sí, pero ¿cómo? Primero se purificaba la mano de la persona que va a comulgar y luego tenía el pañuelito o el purificador en el que se ponía la comunión y así, ¿no? Y ese es el permiso que está escrito desde 1969 otra vez por petición de algunos obispos en un par de diócesis del mundo, que luego se extendió a todos, ¿no? Con esa petición. Pero que eso no se menciona ahora y solo se dice en la mano y nada más, y hasta se prohíbe en algunos, se prohíbe de manera general comulgar con un purificador, un pañuelito, ¿no? Pero sin embargo, sé que hay sacerdotes que lo están haciendo y hay que cuidarles a ellos y evitar que otras personas vean para que se murmuren, ¿no? Pero bueno, en fin, tengan en cuenta esto. Ya vamos a regresar acá, que es lo que quiero que miren, pero quiero comentarles que les he dejado también un link. Esta es una película que les invito a que vean, es simpática, ¿no? Restaurante, tu última oportunidad, le traducen así, ¿no?
Y luego un video mucho más corto sobre San Dimas, ¿no? El llamado buen ladrón. No es que fue buen ladrón, bueno por el hecho en el sentido de su conversión, ¿no? Y a quien, pues, como dice acá, estos son los tres links que están ahí, ¿no? El santo que canonizó el mismo Jesucristo, ¿no? Sí, es de ladrón a santo, ¿no? Bueno, entonces quiero que pongan atención, por favor, les invito, ¿ya? Para que tengan en cuenta esta reflexión que probablemente les puede ayudar. A mí personalmente me ayuda y a todos creo que sí, ¿no? Para ver cómo acompañamos en la pasión y muerte, en la resurrección a Jesucristo, para que nosotros también podamos formar parte de ella. Y para formar parte de ella necesitamos convertirnos, purificarnos y ser perseverantes. No hay otra manera, no hay otra manera. Les invito a que tengamos en cuenta este video. Voy a silenciar el micrófono. Las profecías indicaban que Dios haría una purificación del mundo porque se había ido de los límites tolerados por la creación. ¿Y qué significa esto? Que los pecados individuales sumados han alterado el mundo físico, lo han puesto en riesgo y Dios no lo puede tolerar. ¿Y cómo Dios no pudo prevenir esto? ¿El Espíritu Santo no está enviando permanentemente ráfagas de amor sobre el mundo? Efectivamente, Dios nos está enviando cosas para purificarnos, pero cada uno tiene libre albedrío y puede negarse a recibir las notificaciones de Dios. Y cuanto más gente se niegue y peque más profundamente, más será el volumen de pecado en el mundo. En este video queremos hablar sobre las formas poco conocidas por las que Dios nos está purificando permanentemente hoy. El padre José Antonio Fortea, exorcista español, dice dos cosas llamativas. La primera es que la humanidad está cerca de una purificación importante, porque la maldad ha crecido mucho en el mundo. Y la segunda cosa que sugiere Fortea es que hay una especie de plan divino, que al llegar la maldad a una determinada cota, se dispara una purificación para restablecer el orden. Y esto sucede a nivel personal, de las familias, de las naciones y de todo el mundo. Recordemos que Dios es amor, es justo, perfecto, omnipotente, pero también es Dios. Y en este sentido es Padre y misericordioso. Y esta purificación no puede considerarse como un castigo de Dios, sino una especie de mecanismo interno de autocorrección que tiene el sistema creado por Dios para evitar su degradación y destrucción. Pero también el nuestro es un Dios personal que camina con nosotros y puede intervenir haciendo cesar algunas consecuencias, debido a su misericordia, especialmente cuando las personas oran y le piden con fe. Debemos tener claro que el alejarse del plan maravilloso de Dios trae consecuencias. En 1857 la Beata Madre Encarnación Rosal comunicaba que Jesús sufre por el pecado de la humanidad. El pecado conlleva las consecuencias de que una serie de pecados se convierten en otros, y no solo en la misma persona, sino para el resto del sistema, de los seres humanos. Cuando el corazón de Jesús se le aparece, le muestra un corazón herido para pedir que no pequen más, que le duele, y manifiesta su amor con el milagro del cese de la epidemia del cólera. Por tanto, si dejáramos de pecar, tal vez desaparecería la actual pandemia. Pero esa conversión masiva es una utopía, salvo que se viva el aviso o la iluminación de conciencias. El Creador lo sabía desde el principio y ha ordenado todo de una manera en que si el mundo se desborda por el pecado,
el Espíritu Santo logra que algunas personas se conviertan en santos e influyan sobre los demás, o si no, Dios interviene restableciendo el orden natural de una manera más fuerte. Porque no debemos olvidar que tenemos libre albedrío y podemos decir no al Espíritu Santo. Pero también nuestra oración puede lograr la corrección del sistema. La Virgen de Fátima pedía una conversión hacia su divino Hijo y para ello pedía que rezáramos por la conversión de los pecadores. Porque como dijo Nuestra Señora la hermana Lucía, nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María. Y no debemos olvidar que estamos siendo purificados permanentemente. ¿Y cuáles son los caminos que usa Dios para purificarnos? Básicamente los accidentes que tenemos en el camino de la vida, los baches. Un bache puede hacernos cambiar nuestro camino, por lo menos nos detiene nuestra velocidad y tiene el potencial de hacernos pensar. Podemos reflexionar. ¿Nos dirigimos por el camino a Dios, a la gloria, o por el camino del mundo? Los caminos del mundo pueden parecer suaves al principio, pero están llenos de peligros ocultos. Cada vez que estamos en una rutina, tenemos que asegurarnos de que no nos hemos desviado del plan de Dios, de nuestra misión. Recuerda que Satanás es el príncipe de este mundo y te seducirá, como él hace, que te ciega y no podrás ver lo que viene. Él es la oscuridad brillando y puede ponerte obstáculos cuando vas por un camino siguiendo a Dios. Y también Dios está tratando de detenernos y nos hace pensar, tratando de reorientarnos. Está tratando de empujarnos hacia un camino más cerca de Él. Por eso hay que pensar en los baches en tu vida, cuándo ocurrieron y lo que pueden haber significado. Problemas cotidianos, a veces enfermedad, a veces un conflicto. A veces hay un precipicio y durante un tiempo no será posible que sigas adelante. ¿No hay veces que parece que estamos como estancados? Eso podría haber sido una llamada de Dios para pararte en tu ruta y hacer que vuelvas a evaluar dónde estabas y a dónde te dirigías. Dios no nos juzga por nuestros problemas, sino por cómo respondemos a ellos. Quizás estás haciendo cosas que potencialmente podrían arruinar tu vida, aunque no te das cuenta. Y cuanto más te separes de Él, más doloroso va a ser volver a Él. Piensa, por ejemplo, el dolor de los que sufren divorcios y luego se casan y forman una nueva familia, o los que han tenido abortos, o relaciones con el mismo sexo, o comienzan con la pornografía o las drogas. A menudo los pequeños baches, cuando no se tratan, se convierten en grandes baches. Y es así que Dios debe purificarnos y lo hace de nuestros malos hábitos, pensamientos y actitudes. Por ejemplo, un ahora cristiano y antes ocultista llamado Greg Griffin dice, cuando salí del oculto, entonces realmente encontré a Jesús a la edad de 40 años. He experimentado una temporada de pruebas, quebrantamientos y remodelaciones de Dios. Pasé por algunos de los momentos más dolorosos que he tenido en mi vida, añade. Pero he encontrado esta verdad en el camino. A Satanás le gusta hacernos daño. Él quiere matarnos, robarnos y destruirnos. Pero cuando Dios nos quebranta, es para nuestro bien. Dios tiene que sacar toda la escoria y el mal de nosotros. El proceso no es agradable, por cierto, pero Él nos permite pasar por ese tipo de dificultades porque Él sabe que nos bendecirán. Y algo llamativo a tener en cuenta es que nuestra mentalidad nos hace más tolerantes al dolor que al placer, aunque parezca paradójico. El ser capaz de soportar el dolor nos ayuda más que el ser capaz
Piensa en las aberraciones que terminan haciendo quienes están todo el día buscando el placer. Y hay una respuesta espiritual para esto. El dolor es ahora, mientras que el placer es para el más allá. En este valle de lágrimas, Dios nos está purificando para hacernos santos, porque en el cielo solo entra los santos. Algunos placeres que disfrutamos aquí son solo un anticipo de lo que será en el cielo. Pero el camino de regreso al paraíso, a la más alta gloria celeste, es a través de la cruz. Jesús dijo que tomáramos la cruz y lo siguiéramos. Mateo 16:24. Y entonces nos viene a la mente, la pandemia de coronavirus y confinamiento, ¿no será una cruz para purificar a esta generación? ¿No será ese bache para que reflexionemos buscando que renunciemos al reino del mundo y nos convirtamos de nuevo a Dios? Dios te podría estar diciendo que tú no tienes el control sobre todas las cosas que te suceden, pero que tienes el control total sobre cómo responder a ellas. Nuestra carga se hace ligera cuando podemos sonreír en medio de la oscuridad. Recuerda que Dios promete que su gracia será suficiente para nosotros y que el dolor es sanador. Y una receta básica que nunca falla es que debemos hacer las cosas que agradan a Dios. La pureza de intención de agradar a Dios se expresa tanto en barrer un piso como en dar un discurso en un simposio. Y el agrado no dependerá del resultado material de lo que hacemos, sino de aceptar la voluntad de Dios, incluso en el fracaso. Dios no es glorificado por lo que hacemos, sino por nuestras intenciones y nuestro esfuerzo. Por eso Dios nos hace esperar, nos pone baches en el camino para que frenemos y reflexionemos, para que esperemos. Es más, el cristianismo es la religión de la espera. Las propias escrituras nos dicen que Dios es lento en hacer las cosas y que siempre tiene un plan y un propósito para cada cosa. Por ejemplo, todas las oraciones llegan al cielo y están archivadas allí. Y si no se contestan de inmediato, no se olvidan y en algún momento serán contestadas. Porque Dios contesta de manera diferente a cada pedido y en su tiempo. Y el único que puede comprender esto es el que pidió la oración. Él responde a la oración especialmente de los justos. Y sucede que a veces pedimos las cosas correctas pero no estamos preparados para sacarles el provecho y podemos desperdiciar el regalo. Por ejemplo, una persona puede querer tener una pareja o tener un hijo, pero quizás la posibilidad de que fracasen esas dos cosas es alta si previamente no fue purificada para manejarlo. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos mostrar de que la purificación individual que hace Dios para que lleguemos al cielo es permanente. Pero como tenemos libre albedrío, podemos rebelarnos y vivir pecaminosamente. Y el pecado conspira contra el pecador, así como contra toda la vida en el planeta. Y me gustaría preguntarte si has vivido cosas dolorosas que has comprendido que son una purificación. El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó, suscríbete a Bien, y finalmente, esto último, que está aquí en esta última diapositiva, para aquellos que deseen, por favor, esto que está aquí lo pueden leer, ¿sí? Está el link abajo para que puedan bajar el PDF de la novena. Esto fue revelado a Santa Faustina Kowalska, aprobado por la Iglesia Santa, ¿no? Aprobado por la Iglesia de Jesús de la Misericordia. ¿Bien? Dios le dijo a Santa Faustina Kowalska que es la última tabla de salvación que envía para la humanidad, ¿no? Y es una tabla extraordinaria, ¿ve? Nos salva de hundirnos. Porque de esta manera hay varias maneras de alcanzar indulgencias plenarias, ¿sí? Pero esta es una. Una vez, por ejemplo, usted está también ante el Santísimo, ¿no? Expuesto y está ahí, ¿no? Haciendo contemplación, por lo menos durante 20 minutos,
y hace lo mismo que está en los pasos de ahí, el uno 2 3 y el ABCD, ¿ya? Y igual, o rezar el rosario en familia, de la Eucaristía, varias cosas. Pero en este caso está de aquí, ¿ya? Y además pedir por su familia, por usted mismo, por la humanidad, por todos, ¿no? Y alcanzar este regalo. En urgencia plenaria quiere decir que después de eso usted se muere inmediatamente al cielo, ¿no? Fíjense quién no quisiera eso. Wow, ¿no? Contemplar. Claro que por supuesto cuando tenemos miedo, ¿no? Y nuestra conciencia nos agobia o estamos muy aferrados al mundo o no entendemos todavía qué es esto realmente del cielo, qué es esta felicidad eterna, pues preferimos estar aquí, ¿no? No entendemos. No entendemos de qué se trata. Por supuesto, la familia, los hijos, los hermanos, los amigos, todo está ahí presente, ¿no? Pero nuestro corazón debería estar deseando, ¿no? Como decía Santa Teresa de Ávila, tan alta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Sí, o sea, sí, ya me muero de no haberme muerto realmente, o sea, ¿por qué Dios no permite que yo ya pronto esté con Él mirándolo, ¿no? Pero esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere un camino. A algunos, como al Padre Pío, pues no les toma mucho tiempo, era a los 5 años de edad, contemplaba a Jesús, a María, los podía ver, conversaba con ellos, con los ángeles, ¿sí? Para él era algo común, creía que todos los niños o que toda la gente le pasaba lo mismo. A otros nunca les pasa eso, en fin. Pero esta es una invitación hecha para que la tengan en cuenta y espero que si desean la sepan aprovechar, ¿no? Todo esto ya está subido ¿cómo se llama? Al Classroom como invitación. Y también para terminar, está como comodín, ¿no? Lo que se había colocado, lo último decía ahí Joseph Ratzinger, 1968, Benedicto XVI, eh, okay. Benedicto XVI, 2005, ¿no? Ahí está para los que deseen subir el comodín, está explicado cómo hay que hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Solo seguir la diapositiva que está ahí. Son tres, o sea, en realidad solo una nada más. Una es la presentación de cómo hacer. Eh, me quedo otra vez para... Una es la presentación de cómo hacer las cosas. La segunda está la fotografía de Joseph Ratzinger en ese momento, Benedicto XVI. Y la tercera es la lectura de la cual tienen que sacar ustedes la información para hacer lo que se pide, los que deseen, ¿no? Para el día de mañana la hora está ahí indicada. Y finalmente mencionarles que, bueno, el día de hoy me imagino, creo que sí alcanzaré ya los del paralelo B, ya les llegará el resto de la información que falta, ¿ya? Todavía no he revisado lo que han reenviado algunos, por algún motivo se les ha pedido, no lo he revisado todavía ya, así que tranquilos. Ya hoy que termino de subirles la información a ustedes de calificaciones, pues entonces revisaré lo que han reenviado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto. Si ahora hay alguna tarea, pues que necesita reenviarse, como por ejemplo, o sea, la última, la de Pío X y Benedicto XV por algún motivo, pues tengan en cuenta eso. ¿Ok? Eso nada más de mi parte. Y no sé si voy a tener que apagar mi cámara porque parece que estoy desconectándome y quiero que se mantenga la grabación de la clase. Dani. Bien, me confirman si me escuchan fuerte y claro. Muy bien, te Gracias escucho. por la confirmación, Alexander. Eh, bien, en ese momento voy a hacer la presentación del proyecto. Ya se acabó el parcial número 3. Hemos avanzado al 75% del año lectivo, ya lo último que falta es la recta final. Esta semana es irregular, ¿no? Como
había dicho Javi, es la Semana Santa. Básicamente regresamos es para realizar la metacognición, ¿ya? Si no hicimos el proyecto, no desesperen, porque sí se va a hacer el proyecto, pero no necesariamente hay que hacer un proyecto en cada parcial. O sea, no es obligación. Por el tiempo no significa que nosotros vamos a presentar un proyecto y vamos a presentar cualquier cosa hecha a la patada, por tal de los parciales, ¿no? Los proyectos pueden ir más allá de un parcial. Entonces, voy a realizar la presentación del proyecto hoy, pero no significa que lo vamos a hacer el proyecto ya. El proyecto es para realizarlo dentro de 4 semanas, a lo mucho 5, ¿ya? Entonces, les voy a compartir pantalla para que puedan apreciar un poco y puedan seguirme las indicaciones de lo que se va a hacer. Entonces, como habíamos iniciado, como está en el site, ¿no? Estamos en el proyecto 3M, que es el Museo de la Memoria del Mundo. ¿Ya? Tenemos aquí, ¿por qué es un museo de la memoria? Porque hay que diferenciar historia, ¿no? La memoria es la información histórica que se encuentra en las personas vivas. Eso es lo que las personas recuerdan de un evento que pasó. Las personas debieron haber sido contemporáneas de eso que pasó o haber vivido esa experiencia para que sea memoria, ¿no? La memoria es un paso previo a la historia, ¿ya? Cuando este recuerdo de este evento histórico se encuentra en la mente, ¿no? En la memoria de las personas, se considera, valga la redundancia, memoria. Cuando esto que está en la mente, no ese recuerdo histórico, está en la mente y ya pasa a, a un formato escrito, ahí la memoria se convierte en historia. Cuando la persona que tiene ese recuerdo en su memoria, ¿verdad? En su mente, fallece, eso que recordaba, si logra transmitirse, se convierte en historia, ¿ya? Hay que diferenciar esa parte, ¿no? La parte de la memoria que corresponde a las personas que aún siguen vivas, que recuerdan esa experiencia, que vivieron esa experiencia, de lo que está escrito, ¿ya? Entonces, la memoria no necesariamente se transmite cuando lo que recordamos escribimos. No, hay memorias, hay recuerdos que se pasan de forma oral de generación en generación en el interior de la familia. Entonces, si bien la persona que vivió esa experiencia y que tenía ese recuerdo se muere, digo el caso de algún bisabuelo, de alguna abuela, pero te contó eso a ti, esa memoria pasa. Por eso la memoria necesita personas que estén vivas, porque la memoria vive en las personas vivas. Si esa persona muere y ese recuerdo se va con esa persona y no nos contó nada, pues se pierde esa memoria. Y no pasa a la otra fase, que es la historia. Se quedó, se perdió. Pero si esa memoria, ¿no? De esa experiencia que vivió esa persona, se la transmitas a tus papás, y luego tus papás te la cuentan a ti, y ahí se sobrevive. Y en algún momento llegará que esa memoria que está ahí viva, en el recuerdo de los seres queridos, pase a lo escrito para transformarse en historia. ¿Ya? Ahí para que tengan las dos diferencias, ¿no? La memoria es un paso previo antes de convertirse en historia. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este proyecto? Ustedes van a, a construir digitalmente un museo de memoria histórica. ¿Ya? El
la relación con algunos museos que se están abriendo en el mundo, que museos te enseñan objetos, ¿no? Te enseñan, este es un museo, objetos. Entonces los museos se convierten los museos tradicionales se convierten en, no sé, en vitrinas o escaparates para enseñar objetos, cosas muertas, ¿no? Cosas, ¿no? Y ahora se plantea, esto es nuevo, se plantea en la idea de los museos vivos, los museos de memoria, ¿ya? Claro, con eventos que sucedieron hace muy poco, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos eventos como el Holocausto judío, que ahí tengo un ejemplo que les estoy poniendo, el Museo Yad Vashem del Holocausto judío, en el que muchas personas descendientes de los judíos que sobrevivieron a este trágico suceso pueden visitar, ¿no? E incluso algunos pueden ver a sus ancestros, ¿no? A sus familiares que vivieron esa parte de la historia, ¿no? ¿Y cuál es la idea de crear estos museos de memoria? Por ejemplo, en Argentina ahí está el museo sobre la dictadura argentina. Ya veremos un poquito más adelante que Argentina vivió en los años 70 y 80, vivió una dictadura represora. Entonces se construyó en el mismo sitio donde se realizaban las torturas, los asesinatos, las represiones, en el mismo sitio, después se construyó un museo de memoria. Y así hay muchos, hay otro, por ejemplo, el Museo del Genocidio Camboyano, donde se exhiben muchos cráneos de los que murieron durante ese régimen comunista de Pol Pot, ¿no? Y así por el estilo. Hay muchos museos de memoria frente a, o que exhiben eventos históricos recientes, lo que se llama la historia reciente, ¿no? Entonces, ¿por qué realizan estos museos de memoria? Generalmente estos museos se realizan con la finalidad de que las nuevas generaciones no olviden estos hechos dolorosos, ¿ya? Porque muchas generaciones en el futuro olvidan fácilmente y se vuelven a cometer las mismas atrocidades que se cometían en el pasado, ¿no? Entonces, esa es la intención de esos museos de memoria, de que transmitir a las nuevas generaciones que estas cosas no pueden pasar de nuevo, ¿no? ¿Y por qué he traído este proyecto acá? Porque el siglo XX es muy extenso en genocidios, en guerras, en conflictos, en estas cuestiones que las personas no deben olvidar, ¿ya? Entonces, pasando, ¿cómo van a hacer ustedes? Ustedes van a alimentar este museo de memoria con eventos del siglo XX, preferible con eventos de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pueden también de la primera mitad del siglo XX, eso es opcional, pero de preferencia, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, que es lo que nos vamos a concentrar en el último parcial. Aquí yo les estoy exhibiendo, es un ejemplo, y yo, para mostrarles el modelo a seguir, yo escogí este evento. Ustedes comienzan por esto, deben escoger un evento. Yo escogí la conferencia de los tres grandes en Yalta, en 1945, cuando los líderes de los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reúnen aquí. No sé si ustedes alcanzan a ver aquí a Stalin, ¿no? Aquí está Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y aquí Winston Churchill en representación de los británicos, ¿no? Entonces se reúnen allí. Ese es el evento que yo escogí. Puede ser cualquier evento de relevancia, ¿no? Y de cualquier ámbito. Puede ser económico, social, político, tecnológico. Ustedes ya saben diferenciar un evento de otro en el ámbito, ¿no? Incluso también pueden detectar si es una combinación de ámbitos, ¿no? Un evento tecnológico que tuvo implicaciones sociales, ¿no? O un evento político que tuvo implicaciones económicas y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces ya saben distinguir eso, ¿ya?
Entonces, primero escogen el evento. El siguiente paso es escoger una imagen representativa de ese evento, ¿no? Yo a lo mejor pongo conferencia de Yalta, ¿no? Y tengo esta foto de aquí, también esta foto de acá. Y si ustedes googlean conferencia de Yalta, van a aparecer un chorropocotón de imágenes, ¿ya? El trabajo de ustedes es escoger la que más represente o simbolice eso, ¿no? Yo aquí estoy buscando, me confirman, por favor, si están viendo en este momento. Sí, profe. ¿Ya? Yo pongo ahí y hay un chorropocotón de imágenes, ¿ya? Pero yo debo saber y ganar esa habilidad de encontrar la imagen más representativa de este evento histórico que yo he escogido. Fíjense que hasta allá hay caricaturas, ¿no? Entonces, la idea es que, yo voy a coger la conferencia de Yalta y voy a poner una imagen que no tiene nada que ver o que poco relacionada está. Yo debo encontrar la imagen más icónica, ¿no? La imagen que la gente más ha conocido, ¿ya? Regresando acá. Si bien acá tengo una imagen de la conferencia de Yalta, a mí me pareció que esta es la más representativa, que esta es la que más conoce la gente, ¿ya? Entonces, no es una imagen así por así, no, es que esta imagen es bonita, me parece. No, 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 no. La imagen debe tener contenido, ¿ya? Entonces, en esta imagen yo veo que están los líderes, están sentados, están posando para la foto, ¿no? Y bien, y representa bien a los tres poderes que se reunieron ahí, ¿ya? Los soviéticos, los americanos, perdón, los estadounidenses y los británicos, ¿no? Entonces, la imagen no va a quedar así en el aire. Me la puse porque es bonita. No, usted tiene que investigar todo lo que está alrededor de esa imagen. Entonces yo coloco aquí Conferencia de Yalta, 1945, Unión Soviética. ¿Ya? Entonces doy la referencia del nombre del evento que yo he escogido, el año y el lugar, ¿ya? Como referencias básicas. Y después un pequeño resumen de lo que está ocurriendo en esta imagen. Y yo he puesto aquí, se reúnen los líderes de las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, Churchill por los británicos, Roosevelt por los Estados Unidos y Stalin por los soviéticos, ¿no? Las dos últimas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se convierten en las nuevas superpotencias. Significó el triunfo sobre el fascismo y el inicio de la Guerra Fría. Entonces, en este pequeño resumen, yo expreso lo que simboliza esta foto. ¿Ya? Por eso no puedo poner cualquier foto que encuentre por ahí, una foto whatever, no. La foto debe englobar el evento que yo he escogido y debo explicarlo en esas líneas breves. Como ustedes ven aquí en el paso número 3, después de coger la foto, anotar los datos informativos, 3, debo sustentar, ¿ya? ¿En qué consistió? ¿Qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué es relevante esto? Y cómo esto se conecta con otros eventos. ¿Cómo lo conecto aquí? Porque esta reunión convierte prácticamente a la Unión Soviética y a los Estados Unidos en las nuevas superpotencias. Y este evento significa el final de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción del fascismo y el inicio de un nuevo periodo histórico llamado Guerra Fría. Por eso es importante. Y lo he conectado con lo que viene más adelante, ¿ya? Siguiendo el mismo ejemplo, en el paso 3 yo busco el mapa de lo que del evento que he escogido, ¿no? La ubicación geográfica, ¿no? Si bien el evento ocurrió en este balneario de Yalta, que se encuentra a orillas del Mar Negro, aquí en Crimea, ¿no? Poner que eso ocurrió aquí no me dice nada. Yo sé que ocurrió ahí, pero yo debo poner un mapa que represente lo más importante en las consecuencias de esta reunión. ¿Y qué pasó en esta reunión? En esta reunión
los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se reparten el mundo. Un mundo con una esfera comunista, que está en rojo, y otro mundo con la influencia de los Estados Unidos. Entonces, eso ocurre en esa reunión. Si yo tengo una imagen que represente mucho mejor las consecuencias de esa reunión, pues la pongo. ¿Ya? No voy a poner, no, es que yo escogí la conferencia de Yalta y voy a poner el mapa donde se encuentra la ciudad de Yalta. No, eso no me dice nada. Eso me dice dónde fue la reunión. Ya, pero geográficamente, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa reunión? Y es que el mundo se divide en dos durante la Guerra Fría. Entonces, es importante el mapa y que escojan un buen mapa que represente el evento que ustedes han escogido, ¿no? Por ejemplo, debe tener colores que me ayuden a distinguir, contar con información, ¿no? Y la simbología, ¿no? Yo no debo escoger un mapa muy complicado, no debo escoger un mapa que confunda a las personas. Si yo voy a colocar un mapa, yo coloco un mapa para ayudar a comprender lo que pasa, no para traer más confusión. Entonces debo coger un mapa que me explique de forma sencilla el evento que yo he escogido. O sea, está clarísimo aquí en este mapa. Podemos ver la parte roja, ¿no? Que es la parte comunista, la parte azul, que es la parte capitalista, y la línea que separa ambos mundos, ¿no? El primer mundo, el mundo capitalista, y el segundo mundo, el mundo comunista. Eso con respecto al mismo ejemplo del evento que yo he escogido. En el siguiente paso es la ubicación. Ya hice la ubicación geográfica, voy a hacer la ubicación temporal, en la línea de tiempo, en donde puedo ubicar el evento que yo escogí dentro del siglo XX. Entonces, como es la conferencia de Yalta, es el evento que yo escogí, yo lo coloco en medio. ¿Ya? Y para la izquierda, yo coloco los antecedentes y para la derecha, las consecuencias. Entonces, yo coloqué aquí y hay que saber diferenciar entre lo que es un acontecimiento de lo que es un periodo. Un acontecimiento ocurre así, como algo fugaz en una fecha dada. Un acontecimiento. El Viernes Negro, ¿no? El colapso de Wall Street, ¿no? Por ejemplo, otro acontecimiento en su vida, ¿cuál podría ser? Les estoy preguntando a ustedes. Una fiesta. Una fiesta, ¿no? No sé, en la primera vez que besaron a algún chico o alguna chica en una fiesta, fue un acontecimiento. Ay, me voy a acordar porque fue mi primer beso, ¿ya? No te vas a acordar si fue malo o fue bueno el beso, no te vas a acordar de eso, te vas a acordar de eso siempre porque fue el primero, ¿ya? Es un acontecimiento. Diferenciar de lo que es un periodo. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿qué vendría a ser un periodo en sus vidas? Nuestra infancia. ¿Su qué? La niñez. Ya la niñez, ese es un ejemplo. Las vacaciones, ese es otro ejemplo. No sé, el paso por el colegio, ese Podría es ser otro tipo ejemplo. un año, tipo octavo de básica, por ejemplo. Sí, podría ser, aunque los periodos son mucho más largos, ¿ya? Dependiendo de la óptica. Un acontecimiento que ustedes podrían tener en el colegio, el lanzamiento del lobo, cuando les toque lanzar el lobo, ¿no? Otro acontecimiento, si es que llegase a pasar en su generación, el baile del colegio, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y eso, o el día de la graduación, son acontecimientos. Y los acontecimientos a veces sirven de marco de periodos, ¿no? Entonces yo cogí el acontecimiento de la conferencia de Yalta, pero esto me sirve. Este acontecimiento se conecta con el periodo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque la conferencia de Yalta, los vencedores capitalistas y comunistas se acuerdan el reparto del mundo
después habrán desacuerdos y las relaciones entre ellos se van a enfriar con la amenaza de una guerra y por eso se llama la Guerra Fría. ¿Ya? Este acontecimiento abre este periodo, ¿ya? Un periodo de casi 50 años. Profe, una Y pregunta. dentro de este periodo, sí, ¿Cómo es que les ponen nombres? O sea, se me ocurre la Guerra Fría. O sea, bueno, la Segunda Guerra Mundial sí, la Primera Guerra Mundial sí, pero Guerra Fría y las otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo es que quién les pone el nombre, mejor dicho? muchas personas ponen los nombres, se encargan de eso. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la gente no le había puesto la Primera Guerra Mundial. Se conocía simplemente como la Gran Guerra, nada más. Ya cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ahí sí se le nombró la Primera Guerra Mundial y, bueno, precisamente la Segunda. Las personas ponen nombres, los líderes ponen nombres, la prensa pone nombres, los expertos de la historia también ponen nombres, ¿ya? Y esos a veces salen de forma espontánea y otras veces sí se colocan de forma adrede, ¿no? Por ejemplo, el hecho histórico que vimos en el 2019, si no me equivoco, muchos le dicen la marcha indígena, ¿no? O sea, la gente le habló así. Cuando pasen años, veremos qué nombre le van a poner. Otros le pusieron como que el intento de desestabilización de la democracia, algo así, le disfrazó el gobierno. Bueno, pero bueno, ya después, poco a poco, cuando ya se van viendo las cosas con objetividad y desde la óptica, ya cuando pasan los años, de una óptica más objetiva, se ponen nombres adecuados. Eso. Regresando a lo de acá, la conferencia de Yalta, al mismo tiempo que abrió el periodo de la Guerra Fría, fue la que marcó el final de la Guerra Mundial. Los vencedores se reunieron, pero todavía la Segunda Guerra Mundial no se acababa. Pero los vencedores se reúnen porque ya sabían que iban a ganar la guerra. Entonces la reunión era no para ver qué hacer para ganar la guerra, no. La reunión era para qué va a pasar después de que venzamos a Hitler. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a repartir los pedazos entre los que ganamos la guerra? Para eso fue la reunión. Entonces, el triunfo sobre el fascismo, pero el inicio de la Guerra Fría. Entonces, para llegar a esta reunión, ¿qué ha pasado? La Segunda Guerra Mundial, el ascenso de los fascismos, el periodo 1919-1939. Cuando Hitler es canciller, cuando Mussolini hace la marcha sobre Roma, cuando Japón empieza a invadir China, ya esos conflictos o esas provocaciones nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial nos llevó a esta conferencia en la que se reunieron los vencedores. Y cuando los vencedores no se ponen de acuerdo, pues se degenera en la Guerra Fría. Y dentro de la Guerra Fría ocurre esto que se llamó la crisis de los misiles, que fue cuando el mundo estuvo al borde de la guerra termonuclear, cuando los capitalistas y los comunistas no se ponían de acuerdo. Eso. Entonces pueden ser eventos de diversa índole, económico, político, social, pero están interconectados. ¿Ya? Y ese es el ejemplo como ustedes ven de presentarlo, en una línea de tiempo como ustedes ya hicieron. ¿Ya? Aparte de la imagen fotográfica, aparte del resumen de lo que dice la imagen fotográfica, aparte de la ubicación en el mapa, aparte de la ubicación en la línea de tiempo y sus conexiones históricas, es importante que escojan una frase célebre, este es el paso 5, que resuma el evento que ustedes escogieron. Debe ser alguna frase mencionada por algún líder, un personaje relevante sobre lo que había ocurrido. Entonces aquí tengo la imagen, ¿no? La cito entre comillas, desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente, se refiere a Europa, un telón de acero. Esto lo dijo Winston Churchill en una reunión, en una conferencia en los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces,
¿Por qué escogí esta frase? Porque esta frase para mí resume cómo se estaba fracturando el mundo después de que los vencedores de la guerra mundial se deciden, ¿no?, repartirlo. Entonces, él menciona desde Stettin en el Báltico, este es el mar Báltico que ustedes ven aquí, ¿no?, hasta Trieste en el Adriático, el mar Adriático está acá, este pedacillo se llama Trieste. Ha caído sobre Europa un telón de acero. ¿Cuál es el telón de acero? La línea que ustedes ven aquí y que claramente lo dice en la simbología del mapa. Entonces guarda relación con lo que el testimonio, la frase célebre, guarda relación, mapa, y guarda relación con los eventos que tuvieron después de la conferencia de Yalta, la división del mundo entre el mundo capitalista y el comunista, ¿ya? Entonces, yo debo escoger una frase que resuma el evento que yo he elegido, ¿ya? En la parte número 6, ustedes unen dos elementos, la frase célebre, el mapa, la imagen de su evento, perdón, este elemento del evento que ustedes escogieron, y elaboran el podcast o el material para subir a la página web, ¿ya? Entonces, es necesario esta fase de investigación del evento escogido para que ustedes tengan argumentos suficientes para poder hacer el podcast, ¿ya? Ese es un proceso valiosa para que tu podcast ayude a explicar al público la influencia, porque es relevante este evento, dentro de tantos eventos que van a pasar en el siglo XX. Ahora, cuando ustedes hagan el podcast del tema, no es que por favor, no, algunos que son aficionados a hablar con muchos tecnicismos y muchas palabras rebuscadas ahí del diccionario, y que la física y la metafísica y la recontrafísica de la hipotenusa, de la inversa, de la hipérbole, no sé qué. Por favor, debe ser en un lenguaje sencillo, debe ser un lenguaje entendible. La idea no es que esto sea para que lo aprecien los filósofos y los científicos sociales y los expertos. No, esto que tú estás haciendo es para que lo vea el público en general, para que todos lo puedan entender. La mejor comunicación no es la que hablan las personas con las palabras más rebuscadas y complicadas de comprender. La mejor comunicación es la que se realiza con el mejor o el más sencillo lenguaje, para que pueda llegar a la mayoría, ¿ya? Eso. Y aquí recogiendo, ¿no?, lo que he hablado, el producto final debe contener estos elementos, a modo de resumen. La fotografía con el resumen pequeño, la ubicación, o sea, el mapa, la ubicación temporal con las conexiones de la línea de tiempo, la frase célebre, una frase que englobe el evento que yo he escogido, y el podcast, que contiene la explicación, ¿ya? Es en esta parte del podcast, bueno, que yo les he publicado estos pequeños consejos técnicos sobre cómo hacer un podcast. Bueno, yo sé que ustedes saben hacer un podcast muy bien, ¿ya? El podcast debe ser un análisis de tus propias palabras sobre el evento. Por favor, no debe ser o la lectura de lo que dice una página web, porque yo me voy a dar cuenta. Después de que tú recogiste todos esos elementos, tú haces un análisis, bueno, y en tus propias palabras, en tu lenguaje sencillo, ¿ya?, de 14, 15 años, pero con el argumento sólido por tu investigación, expliques en 10, 12 minutos a lo mucho todo lo que tú has recogido, ¿ya? Por favor, deben ensayar cómo hablar, ¿no? No deben limitarse simplemente, yo sé que muchos a lo mejor harán un resumen antes, pero por favor no se limiten a hablar, ¿no?, a leer lo que dice el texto, sino que tratarlo de decir con naturalidad
y explicarlo de forma didáctica, de que se note que tú dominas el tema, ¿ya? Y de que nada te está tomando de improviso, ¿ya? Aquí está tal cual estos consejitos que yo les he puesto: hablar con naturalidad, no repetir como si fueses un robot, no realizar una lectura así como carretilla vieja ahí que va por la pendiente, ¿no? Sino hablar pausadamente, hacer los altos o las pausas para que las personas que te escuchen puedan ir comprendiendo el tema poco a poco, ¿no? Eh, Van a haber algunos subtemas, es necesario que ustedes hagan algunas pausas frente a cada subtema que ustedes hayan decidido hacer. Y por favor, no me envíen la primera grabación que les sale. Traten de editar esa grabación, de mejorar esa grabación. Si les sale mal, graben nuevamente. Es una grabación de 10, 12 minutos a lo mucho. Entonces, háganlo bien. Aquí les pongo un producto final decente, apto para el público. Yo les he puesto de tiempo referencial 15 minutos, máximo 20. No se extiendan más allá de los 20 minutos, porque si no ya resulta cansino para el público, ¿ya? Y claro, el podcast, como había dicho al inicio, el podcast debe articular todos estos elementos que ustedes encontraron, ¿no? Darle la estructura lógica, ¿no? Contar la historia como ha ido sucediendo paso por paso, ¿ya? Eso. Y finalmente, bueno, unas reflexiones sobre por qué es importante la memoria, ¿no? Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque de lo contrario se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Cuando tú olvidas lo que pasa, las cosas que pasaron anteriormente, no te apela la conciencia ni te afecta que estén pasando cosas similares que ocurrieron anterior, en otras épocas, ¿no? Fíjense esto, ahorita que estamos en la Segunda Guerra Mundial, aparecen grupos neonazis. Y yo, ¿acaso esa gente no sabrá o nunca se enteró sobre los crímenes que cometieron estos individuos como para crear neonazis? ¿Ya? Y cosas por el estilo, ¿no? Aquí se nota la falta de memoria histórica, sobre todo en las elecciones, sobre todo sobre el tipo de personas que la gente vota. Así. Ver cómo la gente ha votado o ver simplemente la opinión política. Yo veo así el Facebook de vez en cuando, no mucho porque es un veneno eso. Me decepciona bastante porque comentarios que yo veo de amistades, conocidos, etcétera, etcétera, denota y su inclinación política, ¿no? Conocer su inclinación política denota primero una falta de lectura enorme, una ignorancia profunda y una nula memoria histórica. Así. Los elementos publicitarios y la prensa y pseudoexpertos y estos servicios de marketing, les basta con repetir una cosa un fin de semana y eso sirve para anular la memoria que la gente ha tenido del pasado. Y la gente vota por la propaganda que vio en el fin de semana, echando a la basura todo lo que ocurrió las décadas atrás. Así. Si la gente tuviera memoria histórica, o si la gente leyera bastante, no bastante, digamos, suficiente, ¿no? No caería presa de la publicidad y del lavado de cerebro que realizan estas agencias, estos políticos, estas empresas, la prensa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso es importante la memoria, ¿no? Y sobre referente a lo del siglo XX, ¿no? En la última frase, no es humano pasar página sobre el sufrimiento de miles de personas. Así tal cual. Hay mucha gente ahorita en el presente que niega, por ejemplo, los turcos negando el genocidio armenio. Ciertos musulmanes negando que haya existido el holocausto judío. Y así, cuando la gente empieza a olvidar lo que ocurrió atrás, después empieza otra cosa que es más descarada, empieza a negar que existió.
y empieza a cuestionar que existió, ¿ya? Por eso es importante estos espacios de memoria, ¿ya? Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? de este Museo de la Memoria de Jerusalén. Preguntas, comentarios hasta aquí. Profe, disculpe, ¿para cuándo es la presentación de este trabajo? Es en 4 semanas, 5 semanas. Esperemos ver algunos otros eventos del siglo XX para que ustedes puedan tener mayores posibilidades de escoger de los años 50, los años 60, los años 70, pueden escoger estos eventos. Así que esperemos. Hacer esto no es que les va a demandar todo el mes, esto es para hacerlo en una semana, ¿ya? Aquí yo tengo un ejemplo. Sí, pueden ver mi pantalla, ya para ir cerrando esta parte. Aquí está, la plataforma que ustedes pueden utilizar para hacer su museo digital, su museo virtual, puede ser la que ustedes escojan, ¿no? Aquí fue un equipo que hizo con Wix, ¿no? Aquí tenemos el evento que ellos escogieron, fue la guerra de Vietnam. Aquí me ponen la imagen, el resumen. Sugeriría que no sean estas imágenes tipo collage, sino que sea una imagen, ¿no? Y una imagen que se pueda ver de forma amplia, ¿no? Aquí, por ejemplo, la gente siempre dice, la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam, pero aquí ellos hacen la aclaración, existieron 2 guerras de Vietnam, ¿no? La primera guerra, que fue una guerra para independizarse de Francia, ¿ya? Que también es conocida como la Primera Guerra de Indochina, que vamos a ver más adelante. Y después hubo la Segunda Guerra de Indochina, que esa sí la conocen más como la Guerra de Vietnam, ¿ya? Que fue la guerra entre los vietnamitas y los americanos, los estadounidenses. Entonces, comienzan haciendo esa aclaración, que es importante saber, ¿ya? Que hubieron 2 guerras. Bueno, y así. Y al final, ¿no? Tenemos la línea de tiempo, que ellos la han colocado así, como que si fueran apartados que te llevan a otra página, ¿no? Realmente no te lleva a otra página, ¿no? Si yo hago clic, no te lleva a otra página, pero ellos lo hicieron como para que se viera como una página web y no se viera así como una aburrida línea de tiempo, ¿no? Pero los sucesos que están colocando están ordenados cronológicamente, ¿ya? Entonces fue su manera de hacer la línea de tiempo. De ahí la reflexión, el pequeño resumen, ¿no? Dice, la guerra de Vietnam no fue una guerra, fue una guerra para conseguir poder, expandir el comunismo o el capitalismo, ¿no? Porque el trasfondo de la guerra fue la Guerra Fría, ¿ya? Y bla, 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 ¿ok? Y es algo importante que ellos pusieron. En la Primera y la Segunda Guerra de Vietnam no se consideró para nada el bienestar y la opinión de las personas vietnamitas, ¿no? Y por ejemplo, se celebró la conferencia de Ginebra, en donde los países poderosos deciden por otros países, ¿no? Y en esa conferencia de Ginebra no asistió ningún vietnamita, ¿no? Pero decidían el futuro de Vietnam, pero sin ningún vietnamita representado ahí. Cosas que se dieron en esa época. La frase célebre, ¿no? Y así. Ok, entonces, y aparte, pues, ¿no? El podcast, ¿no? Que lo pueden subir ahí, ¿no? Evidencias, el mapa y cosas por el estilo. Eso ya, la difusión del dentro de la página web la hacen ustedes. Este es como un ejemplo, un modelo que estoy enseñándoles, ¿ya? Y cosas por el estilo. Eso por el lado positivo, ¿ya? Por el lado negativo, debo enseñarles esto de acá. Por favor, no hagan que esto sea un mérito del esfuerzo de ustedes. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a tapar aquí para que no. Hay gente que cree que yo no escucho los podcasts, o hay gente que cree que yo no me doy cuenta cuando el contenido del podcast lo sacan de una página web, ¿no? Y yo les voy a mandar así, ¿no? Y bla, 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 bla. Fácil investigación, que es lo que está aquí, 9, bueno, les fue bien. Aquí el podcast, 3. Promedio, 6 del producto, ¿no? Entonces aquí les pongo las observaciones, ¿no? No articularon los elementos de la investigación, repartieron la tarea y cada quien hizo su trabajo. En conclusión, un Frankenstein, así. No hubo coordinación. Se limitaron a leer una página de Wikipedia, ¿ya? Cuando debían elaborar el contenido. Yo me voy a dar cuenta. Por favor, no lo haga, no lo haga. ¿Ya? No lea, abra una página de Wikipedia y se ponga a leer, ¿no?
Y aquí tal, claro, una lectura mediocre, cuando debieron haber ensayado algunas veces, ¿no? Simplemente me enviaron la primera grabación que les salió. ¿Ya? 2 semanas les di para realizar el trabajo de un podcast que duró 15 minutos. Es demasiado. Entonces, espero un trabajo, por favor, de calidad. ¿Ya? Y este grupo, para que no me diera cuenta, leyó el contenido del podcast de un Wikipedia y leía los párrafos del Wikipedia en desorden, como que si yo no me diera cuenta. Así, yo se los escribía ahí tal cual. El contenido hablado todo en desorden como para que no me dé cuenta. Y al final siempre me termino dando cuenta. Entonces, por favor, evite estas cuestiones, ¿no? Y claro, no, yo soy súper claro, debí ponerle 0, pero bueno, les puse 3. Y debía haberles puesto nota negativa, ¿ya? Por no haber hecho el trabajo 0 y por tratar de engañarme, -10. Pero bueno, y así por el estilo. Por favor, muchas cosas que tienen que ser para el producto final, ya las han hecho. Ya hicieron con la Primera Guerra Mundial, ya hicieron una página web, que no es tan difícil. Conexiones históricas ya hicimos hace 2 semanas. ¿Ya? Recoger evidencias como fotografías, ya lo hicieron también. Entonces, en el producto final simplemente se va a ver reflejado lo que ya hemos visto y lo que ya han practicado. Ya leyeron frente a la cámara. Ahora la idea no es que simplemente lean frente a la cámara, sino que ya se expresen con naturalidad dominando el tema. ¿Ya? Ir al siguiente paso. ¿Ya? Y por favor, si ustedes escogen un evento de los años 70, de los años 80, de los años 60, pueden acudir a sus papás, a sus abuelos, ¿no? Algo que ocurrió en 1910, 1915, no, abuelito, ¿te acuerdas cuando ocurrió en 1915? No, pues no le van a preguntar eso a sus abuelitos. Sus abuelitos a lo mejor están por el rango de, habrán nacido en 1940, por ahí, a lo mejor habrán nacido sus abuelitos, ¿no? O a lo mucho en 1950, ¿no? Pero no antes. Así que no les pregunten a sus papás cosas que no saben. No les va a preguntar a sus papás, papá, ¿qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Sus papás ni nacían todavía en esa época. Entonces hay que ser pertinentes frente a lo que vamos a preguntar. A lo mejor podrán preguntar a sus papás sobre el muro de Berlín, sobre la Unión Soviética, ¿no? Sobre ese peligro, ¿no? Entre los Estados Unidos y la URSS que había, o a sus abuelitos sobre los años 60, los hippies, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes escojan. El tema es libre, ¿ya? Puede ser del ámbito tecnológico, puede ser de lo político, de los conflictos, del entretenimiento, de la televisión, de muchas cosas, de los transportes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y sería interesante si ustedes alimentan su trabajo en la parte del podcast con testimonios de sus papás o de sus abuelos. Sería súper interesante. Pero como ya dije, pregúntenles cosas pertinentes, pregúntenles cosas que ellos sí hayan vivido, por si acaso. Por eso aconsejo que sea este proyecto desde la segunda mitad del siglo XX, después de la Guerra Mundial. ¿Ya? Y eso. Y si no, también buena idea podría ser que en el podcast ustedes asuman esos roles, ¿no? O sea, alguien que esté entrevistando, no sé, a Winston Churchill, ¿no? Y uno asuma el papel de Winston Churchill, no sé. Esa es la idea con respecto a la grabación del podcast. O también no necesariamente tienen que ser los líderes, ¿no? Los más conocidos. Ahí también la historia contiene microhistorias. A lo mejor puede ser la entrevista a un judío que se salvó de los campos de concentración. O, por ejemplo, a un hindú que aspira a la independencia y es seguidor de Gandhi. ¿Ya? Entonces les digo, espérense antes de que escojan el tema, esperen por favor unos 15 días hasta que veamos los temas de la segunda mitad del siglo XX para que ustedes tengan, un abanico de posibilidades de eventos a escoger. Hay muchos eventos todavía interesantes de la segunda mitad del siglo XX que no hemos visto. Por ejemplo, la independencia de los países de África, la descolonización,
la carrera espacial, la Guerra Fría, las revoluciones comunistas. Hay muchos eventos que hay que ver. Y también pueden escoger cuestiones de la cultura popular, la música, el entretenimiento, la vestimenta, cómo ha ido evolucionando, ido cambiando, perdón, y así por el estilo. Entonces, eso, chicos, preguntas, comentarios hasta aquí. Profe, yo Dani, tengo una pregunta. Para sigue, este sigue. trabajo nos va a dar, gracias, profe. ¿Para este grupo nos va a dar un grupo en específico después o ya tenemos ese grupo? Javi, te consulto si eh, o sea, este tema de los grupos. Veamos cómo termina el primer aporte y Ya, tomemos la decisión. Mientras tanto, ok. que pueden ir, o sea, pueden ir evaluando, recabando información, proponiendo ideas, cosas que les puede, que les puede gustar, ¿ya? Ya vamos a ver, todo hay que tener en cuenta, Juan Velastegui, ¿sí? Ya vamos a tener en cuenta. Yo quería, ya que mencionarlo, se me vaya a olvidar, Dani, por ejemplo, hay estas microhistorias, me vino a la mente, hay un librito que solía pedirles a los estudiantes en primero o a veces en segundo, dependiendo de lo que estábamos viendo de bachillerato. Si quieren pueden leerlo, es un libro sencillito, es de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, lo titula ahí. Este señor judío, ¿no? Escribe su vivencia en los campos de concentración. Lo pueden encontrar el libro en PDF, pero si alguien lo va a leer, tengan cuidado. Hay dos partes, ¿no? La parte que cuenta su vivencia dentro de los campos de concentración, que es bastante dura, y la otra que van a tener el título, dice logoterapia, ¿ya? Eso no es necesario leerlo. Sin embargo, eso se administra a los jóvenes y todas estas cosas a través del aspecto de la psicología. Sí, y lo otro también que se me quedaba ahí picándome la lengua, ¿no? Respecto de los escenarios mundiales y actuales, ¿no? Justo hace unos días atrás que fui a comprar el pan, el señor me preguntaba respecto de la situación política actual, ¿no? Y yo me quedé con algo sobre la mesa en decirle, porque me decía, imagínese que un candidato ofrece tanta cantidad de dinero y bueno, la gente no sabe que va a tener que devolver ese dinero. Pero lo triste es que haya alguien que ofrezca un dinero o que ofrezca algo a cambio de un voto, ¿no? Pero bueno, y nadie dice nada al respecto de las personas que tendrían que decir. Pero bueno, ese juicio ya pues también tendrá que hacerlo la historia y los pensadores. Eh, y, y lo otro, como decía Dani, nada más, para redundar sobre mojado, eh, traten de motivarse con este trabajo que van a hacer, ¿no? Porque si ustedes miran en línea de tiempo el trabajo que hemos estado realizando en el proyecto humanístico desde el principio, este museo es una síntesis, no de los contenidos que hemos estado observando, que son mucho más amplios, sino más bien es una síntesis del proceso de trabajo que queremos que ustedes se lleven como legado del trabajo en el proyecto humanístico de décimo, ¿no? ¿Sí? Traten de ver en este trabajo que van a realizar, ¿sí? Los fundamentos que empezamos a proponerlos un poquito ya como teoría de la parte esto del pensamiento crítico, porque básicamente eso es lo que ustedes en el fondo van a realizar en este museo, ¿no? Es lo que ustedes puedan ofrecer, es lo que ustedes puedan hacer, ¿sí? Y siéntanse a gusto en ese sentido, no hagan por cumplir, ¿no? Y como le decía Dani, no hagan trampas ni nada de eso. Y eso me acordó cuando el primer año que empecé a trabajar en el colegio, me acuerdo que les mandé a hacer un trabajo en grupo de algo a los estudiantes. Entonces les puse un cero, ¿no? Grupo, cero les puse, porque habían copiado de otro trabajo. Entonces dicen, no, profe, denos una oportunidad. Les digo, está bien, les voy a dar la oportunidad, les voy a calificar sobre 7 o sobre 8, o no, era sobre 20 todavía, entonces sobre 15, sobre 14. Dice, sí, profe, gracias. Entonces hicieron el trabajo y por eso me acordé de lo que voy a decir. Me devolvieron el trabajo
Y este trabajo primero tenía una portada muy elegante. Dije, ups, cuando yo veo portadas muy elegantes en trabajos devueltos por segunda vez, me llaman la atención y les reviso hasta lo que no tiene casi. Y resulta que me hicieron lo mismo que había pasado con Dani, ¿no? El mismo trabajo que les había tachado, me lo devolvieron, pero cambiando el orden de los párrafos, ¿no? Entonces ahí no solo que fue cero, sino que tuvieron una sanción ya más académica desde el vicerrectorado y eso, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, ¿de acuerdo? La honestidad, la responsabilidad, la disciplina y el esfuerzo son bien premiados, eso se reconoce, ¿no? Pero si usted no empieza así desde chiquito, vea, ¿no? Y por eso es importante este tipo de trabajos, porque la memoria histórica es sustancial, es sustancial. Si no, cuando damos una opinión, es solo opinión nomás, o sea, no tiene ningún sustento, pero como decías, Dani, con esto acabo, ¿no? A veces uno se contenta con lo último que escuchó y de ahí toma una decisión, ¿no? Con lo último que escuchó. Dice, sí, esto está chévere. Entonces, no nos dejemos llevar por la ola del mar, ¿no? Sino miremos que las olas pasan, pero que lo que importante es saber por qué pasan esas olas y a ver qué podemos hacer con ellas, ¿no? Esa es la parte como importante. Digo que es un pequeño añadido de reflexión. Y repito, no cumplan por cumplir, ¿no? Sino háganlo como un producto de prácticamente de fin de todo el proceso que hemos estado haciendo, ¿no? Una presentación de museo, de lo mejor que ustedes puedan hacer. Es como la idea para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Eso, Dani. Nada más. Gracias, Javi. Y lo otro es que hay una nueva perspectiva en la historia, que es relativamente nueva, que es esto de la microhistoria, ¿no? A veces, en general, lo que ustedes hacen y lo que ustedes hacían tradicionalmente en el colegio, en los libros de texto, es recibir la historia de alguien más que la hacía, y esta persona que la hacía simplemente repetía las narrativas que ya se habían hecho. Con las microhistorias hacemos como que una revisión desde abajo, ¿no? Y en base a esas pequeñas historias, luego reunidas, tenemos ya la idea general, ¿no? Ir analizando cada punto de estas microhistorias para luego tener una idea general, que es mucho mejor a esperar que alguien cuente qué pasó, y a veces muchas de estas narrativas generales son erróneas, ¿ya? Y tienden a generalizar mucho un aspecto que es tan complejo como la historia. Esto les voy a compartir en Classroom. Se me olvidó compartirla con los otros paralelos, pero para que tengan una idea sobre los eventos a escoger, yo les voy a compartir este banco podríamos decir, de fuentes, y en el que está detallada más o menos por bloques los eventos que vamos a ver en esta segunda mitad del siglo XX. Tenemos la Guerra Fría en el sureste asiático, lo que tiene que ver con las guerras de Indochina y la guerra de Vietnam. Entonces, en el contexto de la Guerra Fría, las revoluciones comunistas, como la Revolución China, la cubana, ¿no? O qué pasó con Corea del Norte, ¿no? Que es un conflicto que todavía se mantiene hasta la fecha, ¿ya? Por ejemplo, el proceso de descolonización, cómo el Imperio Británico se fue desmantelando, ¿ya? Cómo los países africanos obtuvieron su independencia después del reparto de África que ocurrió a fines del siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, la Guerra Fría, pero en el aspecto tecnológico de la guerra espacial, ¿ya? Tenemos también qué pasó en el Oriente Medio con el conflicto entre los árabes y los israelíes, las crisis del petróleo, la revolución iraní o la crisis de Suez. No sé si ustedes se han dado cuenta, en esta semana el canal de Suez ha sido noticia últimamente. Tenemos otros espacios en donde se desarrolló la Guerra Fría, el muro de Berlín, la crisis de los misiles,
¿Qué pasó con Japón después de la Segunda Guerra Mundial, de las bombas atómicas? ¿O qué pasó con la Unión Europea? ¿Cómo se formó? Y tenemos la parte social, por ejemplo, cómo aparecieron los grupos GLBTI, bueno, X, Y, Z, organizados, los grupos estudiantiles. También está presente el tema del Concilio Vaticano II, que es hacia donde en un momento van a llegar. La lucha de la gente afrodescendiente por los derechos civiles, el pacifismo de Gandhi, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los hippies, el feminismo, y así, etcétera, etcétera. Bien, eso es como les voy a compartir para que ustedes tengan ese banco de información, ¿ya? Que les pueda ayudar. Eso, hasta aquí nomás, chicos. Preguntas, comentarios. Profe, una pregunta, como regresándome un poco más al inicio, con lo que respecta al podcast, perdón, para no cometer los mismos errores muy aparte de la organización clásica que ya nos explicó en las diapositivas, ¿existe algún tipo de formato que tenemos que seguir muy aparte del que sea audio? O sea, mantener una imagen, logotipos, no sé, cualquier tipo de exigencia aparte de esas. Lo que yo les he puesto son los mínimos. Si ustedes pueden dar más, pues den más, ¿ya? Y la idea es que ningún trabajo que no tenga esos elementos, pues ahí va a tener problemas de sustentación, va a tener problemas de fundamentación, ¿ya? Porque no hay evidencia de investigación. Yo necesito recabar esa evidencia, es una guía, pero ustedes pueden hacer, de acuerdo a lo que ustedes encuentren, pueden hacer también otras cosas, pero guardando ese mínimo, que es lo que está ahí. No necesariamente tiene que ser a rajatabla ese modelo, más bien esos son los requisitos mínimos. Eso, Lucy, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. En el podcast tienen que participar todas las personas, ya sea un ratito o simplemente con que haga una estaría bien. No necesariamente, el podcast es libre, ¿no? Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta del podcast si es que está bien hecho? Primero lo voy a escuchar. Y segundo, si yo tengo la primera parte, que es la parte de investigación, respondiendo también a Lucy, esto de la imagen, de la frase célebre, es en la parte de investigación. Y el producto final se verá reflejado en la página web y en el podcast. El podcast puede ser desarrollado de muchas formas. A unos, me acuerdo, hicieron un conversatorio entre 4 y los 4 opinaban de diversos ámbitos del evento que habían escogido. Se colocaron así como panelistas, como hacer una ponencia. Otros, por ejemplo, pusieron en el podcast una explicación, como si estuviese explicando un experto, como en la página web que les enseñé sobre la Primera Guerra Mundial, en donde hablaban expertos explicando. El podcast también puede ser tipo entrevista, que están entrevistando a algunos de las personas que vivió. Claro, esa es una recreación ficticia que hacen ustedes, ¿no? De lo que está pasando, ¿ya? Entonces el podcast puede ser hecho de muchas maneras. Pueden participar todos como no pueden participar todos, dependiendo del formato en que ustedes estén haciéndolo. Entrevista, no sé, una mesa de expertos o alguien que está relatando algo, ¿ya? O el podcast incluso puede ser el relato de alguien que está viviendo ese momento, ¿no? Ustedes recreando los sonidos, no sé, no sé, Gandhi dando un discurso y se escucha gente aplaudiendo. Esas ya los dejo para su imaginación. Como dice Javi, pongan lo mejor de ustedes ahí. No se limiten en esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo mismo. En el podcast, con que salgan nuestras voces como en un conversatorio estaría bien. Claro, incluso en el podcast pueden poner no solo entrevistas a personajes que ustedes están recreando, pueden entrevistar, si lo consideran pertinente, a sus papás, a sus abuelos, siempre y cuando ellos hayan sido
contemporáneos a los eventos que están presentando y que sean también, y que tengan algún recuerdo de eso, ¿ya? No solo es Ya. limitarse a los estudiantes nomás. Ajá. Darles la oportunidad que hagan algo que puedan compartir con sus familias, ¿no? Dependiendo del tema que hayan escogido. ¿Alguna otra pregunta? Bien, no hay más preguntas. Yo les voy a compartir la presentación hoy en la tarde y también les voy a compartir el banco de fuentes para que ustedes puedan tener una idea. También no necesariamente tiene que ser un podcast. El podcast solo es audio, ¿no? Pueden incluso, si ustedes desean y está en su capacidad y posibilidad de realizarlo, pueden hacerlo en vídeo. Yo eso ya no tengo ningún inconveniente. Siempre que algo sume y se añada, ¿no? a lo que está establecido, pues eso es un plus y eso es mucho mejor, ¿no? Esa es la idea, que ustedes superen el mínimo. Yo les pongo unos mínimos, pero la idea es que ustedes no se conformen solo con cumplir con el mínimo. Y aquí está el mapa, ¿no? Aquí está, sino que vayan un poquito más allá, ¿ya? Eso, chicos. ¿Ninguna otra pregunta? Ok, entonces, hasta aquí con la explicación del producto final. La próxima semana es, como les había mencionado, de semana de metacognición, y comenzaremos con los temas nuevos en la otra semana. Sería la semana del 12 al 16. Ahí sería ya en que estamos plenamente en el último parcial. Eso, chicos. La clase cuando ya regresemos, esta semana no tengo clase con ustedes, propiamente dicha de historia. Mañana es día 5, el miércoles es día 1, y el jueves ya no hay actividad. Entonces, claro, esa actividad no es que va a quedar, bueno, queda pendiente, pero en la primera clase que regresen conmigo, se va a realizar, de ley. Hoy la realicé con los otros paralelos y he quedado muy contento con el ejercicio de esta actividad en este mundo ficticio del Facebook. Eso. ¿Alguna otra pregunta más por aquí o por el chat? Ya, ok, Alexander, ya leí el comentario y está bien, tranquilo. ¿Ya? Y lo de los equipos, respondiendo a alguien que me preguntó también por el chat interno, es que a mí me gustaría dejarles elegir, pero a veces, no sé, siempre hay marginados. Y generalmente sucede que entre los buenos se juntan, y entre los menos buenos también se juntan, y siempre dejan a los no tan buenos así marginados, y se forma un grupo de los marginados. Entonces no me gustaría, vamos a pensar eso, vamos a pensar a ver si es que yo sé que a muchos les gusta trabajar y tienen una autoexigencia sumamente alta, y les gusta tener dentro de su equipo de trabajo a gente que también tiene esa misma exigencia, ¿no? A gente que trabaje, ¿no? O sea, yo estoy dando todo de mí y tú estás dando todo de ti, y yo no tengo que estarte arreando, oye, tienes que hacer, no sé qué. Yo sé que a veces, ahí vamos a ver. A lo mejor les dé el derecho de escoger serán los equipos, creo que yo, de 4 personas, y a lo mejor tendrán derecho a escoger entre 3 integrantes, y a lo mejor el cuarto integrante sale por sorteo. Podría ser, ¿no? Algo intermedio, ¿ya? Para que ni para ustedes ni para mí, ¿ya? Eso, nada más, Javi. Ok, Bueno, Juan, vamos sí, a sí. pensar eso, para que se sientan lo más cómodos. Sí, sí, Gracias. sí. Bueno, creo que esta va a ser la segunda vez con ustedes, o la primera.
pero por ahora pues no creo que vamos a necesitar realizar un regreso, volvernos a encontrar a la 1:15 o a la 1:30, ¿sí? Hemos tenido ya las referencias particulares, tengan en cuenta lo que se ha dicho, ¿sí? Y no se olviden si pueden hacer en estos días la pausina ciana, acuérdense, ¿no? Aquí nosotros hemos tenido una manera muy particular, diferente de hacerla, pero acuérdense siempre pedir luz al Espíritu Santo, ¿no? Por donde he visto el paso de Dios en mi vida, en este día, en esta semana, ¿no? Dar gracias a Dios por eso, también por las situaciones, como decía el video que se les puso, por esos baches que me hacen repensar la vida y quedarme un momento quieto y tomar decisiones nuevas, ¿no? Para salir de esos baches en los que estamos y pedir perdón. Eso es algo sumamente importante en la vida, ¿ve? Sí, aprendamos a pedir perdón. Cuesta un poquito al principio a veces acerca de perdóname, perdóname, más que disculpe, perdóname. Sí, fue mi culpa, ya está. Y eso ahorra enormes baches en la vida. Y después de eso, pues en esta semana, pedirle al Señor la gracia que le pedí a San Ignacio, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿No? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Entonces tengan en cuenta estas cositas y vivan también su microhistoria, ¿no? Desde este punto de vista para, si es necesario rehacer la vida, pues rehacerlo. No importa por muy chiquito que uno esté o muy grandote, ¿no? Tengamos en cuenta las cosas y pidamos a Dios que, pues, que en el resto de la humanidad y nosotros y nuestra familia y de manera personal, pues, hagamos el mayor bien posible, ¿no? El mayor bien posible. Si está en nuestras manos el servir o ayudar a los demás, mucho mejor, ¿no? Si está en nuestras manos el callar, el hacer silencio, el aconsejar, qué genial, ¿no? Pero hagamos el mayor bien posible. Que de eso, pues, también como un vaso comunicante se alimenta la sociedad, la humanidad y todos los seres humanos y la familia. Así que sin más, escuchen bien, por favor, sobre todo los que están distraídos. No necesitamos volver a conectarnos, ¿ya? No es necesario, ¿de acuerdo? Alguno, para cerrar esto, me preguntó sobre los comodines. Todos los comodines son opcionales, ya está subido para que usted lo pueda realizar. Si quiere, hágalo ahora mismo, adelante, y termine eso, ¿de acuerdo? Y por mi parte, ¿no? Cuídense mucho. Mañana con los que tengamos que vernos, pues nos veremos, Dios mediante. ¿No? Profe Dani, ¿se puede quedar un segundo? Tengo que comentarle una situación que tiene que ver con lo del personaje, por favor. Está silenciado, Dani, pero sí creo que se queda. Gracias. Listo, nos vemos, cuídense mucho y vivan la Semana Santa. Profe, una pregunta, no estoy bien ahorita. Ya nos podemos conectar y no es necesario volvernos a conectarnos, ¿cierto? Ajá, sí, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Ya, de aquí disponga. Mañana Ya, se muchas conectará gracias, el día profe, hasta luego. martes. Sí, sí. Hasta luego, profes. Gracias. Chao, profe.